Hay momentos que te marcan para siempre, momentos que no puedes olvidar aunque quieras. Esa noche, escondida detrás de mi puerta, escuchaba los golpes y los gritos de mi propio hijo. El olor a alcohol llegaba hasta donde yo estaba. Temblaba, no de frío, de miedo, de ese miedo que te paraliza el cuerpo y te apaga la voz. Llevaba años soportando eso en silencio, convenciéndome de que era mi cruz, de que una madre no abandona a su hijo, aunque ese hijo la destroce por dentro. Pero entonces escuché unos pasos pequeños en el pasillo, y una voz chiquita, firme, que no debería haber tenido que decir lo que dijo. No vas a tocar a mi abuela. Mi hijo se quedó paralizado. Yo me quedé sin respiración. Ese niño de 8 años hizo lo que yo nunca pude hacer en décadas. Y lo que ocurrió después de esa noche, lo cambió todo. Para él, para mí y para mi hijo, de una manera que ninguno de nosotros esperaba. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Los golpes no paraban. Ese sonido horrible, ese estruendo seco y repetido que retumbaba por cada rincón de la casa, como si quisiera atravesar las paredes, como si las paredes mismas estuvieran temblando de miedo junto conmigo. Rodrigo no estaba usando sus puños esta vez. No. Esta vez había tomado una de las sillas del comedor, una de esas sillas de madera que yo misma había comprado tantos años atrás, en una época en que todavía creía que una casa bonita y bien cuidada podía mantener unida a una familia, y la estrellaba contra mi puerta una y otra vez con una violencia que solamente da el alcohol mezclado con una rabia que ya no tiene forma ni nombre. El golpe llegaba, luego otro más, y entre golpe y golpe, el silencio era casi peor porque en ese silencio yo esperaba el siguiente. Lo anticipaba con todo el cuerpo tenso, los hombros subidos, las mandíbulas apretadas. Yo estaba de pie en medio de mi cuarto, sin poder moverme. Las manos me temblaban sin que yo pudiera controlarlo. Ese temblor involuntario que viene del miedo más profundo, el que no avisa, el que simplemente aparece y toma el cuerpo sin pedir permiso. Las rodillas también. Los pies los sentía fríos a pesar de los calcetines, fríos de adentro, de esos fríos que no tienen que ver con la temperatura del cuarto, sino con algo que se enfría en el centro del pecho cuando el terror es demasiado grande. El corazón me golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en los oídos, en la garganta, en las sienes, como si él también quisiera salir corriendo de ahí. Miré la puerta. La madera vibraba con cada golpe. Vi el marco moverse ligeramente, desprenderse apenas del yeso, y pensé con una lucidez extraña, casi clínica, que si seguía así, la puerta iba a ceder. Y entonces pensé en abrir. Pensé en eso con una mezcla de instinto y agotamiento que cualquiera que haya vivido algo así puede entender. Ese pensamiento automático que dice, si abro, si salgo, si le hablo despacio, con voz tranquila, con paciencia, tal vez se calme, tal vez esta vez funcione. Siempre había sido así. Yo abriendo, yo cediendo, yo poniendo mi propio cuerpo como escudo entre la tormenta y el resto del mundo, convenciéndome de que esa era mi responsabilidad, de que una madre no se rinde, de que si yo no lo contenía nadie más lo haría. Pero esa noche algo en mí no se movió. Algo, en algún lugar muy adentro, se negó. No sé si fue instinto o agotamiento, o simplemente que ya no me quedaban fuerzas para seguir siendo el ancla de alguien que me arrastraba hacia el fondo. Me quedé parada junto a la cama,
abrazándome a mí misma con los brazos cruzados sobre el pecho, rezando en silencio con palabras que ya no tenían forma de oración, solo una súplica repetida, monótona, casi desesperada, que se cansara, que el alcohol lo venciera, que cayera dormido en el sofá como había pasado otras noches, que la tormenta pasara sola como siempre había pasado. Pero esa noche la tormenta no pasó sola. Esa noche algo diferente interrumpió todo. Escuché unos pasos, pasos pequeños, lentos, que venían del pasillo con esa cadencia inconfundible de los pies descalzos sobre el piso frío de la noche. Me acerqué a la puerta sin abrirla del todo, pegué la boca al marco y susurré con toda la fuerza que el miedo me permitía. Mateo, regresa a tu cuarto. Por favor, mijo, regresa a tu cuarto, ahora mismo. No hubo respuesta. Los pasos no se detuvieron. Siguieron avanzando, despacio pero sin dudar, con una determinación que no correspondía a esa hora de la noche, ni a esa edad, ni a ese pijama de rayas que yo le había lavado esa misma tarde. Y entonces, de golpe, los golpes pararon. Un silencio tan completo, tan absoluto, que resultaba más aterrador que todo el ruido que había llenado la casa hasta ese momento. Ese silencio tenía peso, tenía textura, se podía tocar. Con las manos todavía temblando, abrí la puerta apenas lo suficiente para mirar. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones de una sola vez. Mateo estaba parado en el pasillo, en su pijama de rayas azules, el cabello revuelto del sueño, los pies completamente descalzos sobre el suelo frío, y miraba a su padre a los ojos con una fijeza que no tenía miedo adentro. O si lo tenía, lo sostenía de una manera que yo, con todos mis años, nunca había aprendido a hacer. Rodrigo lo miraba desde arriba, con la silla todavía en la mano, los ojos enrojecidos y húmedos, la respiración todavía agitada, el cuerpo todavía en esa tensión del alcohol que no sabe bien hacia dónde dirigirse. Y entonces Mateo abrió la boca, con una voz que no temblaba, una voz pequeña pero entera, una voz que no pedía ni rogaba, sino que simplemente declaraba una verdad, dijo: «No vas a tocar a mi abuela». El tiempo se detuvo. Vi cómo la mandíbula de Rodrigo se tensaba, cómo sus dedos apretaban más fuerte el respaldo de la silla, como si el cuerpo todavía quisiera seguir hacia adelante, mientras algo más profundo, más viejo, luchaba contra ese impulso. Hubo un instante en que no supe qué iba a pasar, un instante en que el aire mismo parecía estar esperando. Y entonces algo se dio en él. No fue inmediato, no fue fácil. Fue como ver a alguien que camina al borde de un precipicio y en el último segundo algo lo detiene sin que él mismo entienda bien qué fue. Los ojos de Rodrigo bajaron del rostro de Mateo y se quedaron fijos en el suelo, como si no pudiera sostener esa mirada, como si en los ojos de su hijo hubiera visto algo que lo paralizaba desde adentro. Quizás se vio a sí mismo. Quizás vio a su propio padre, a ese hombre que murió cuando él todavía era un niño y cuya ausencia lo había roto de maneras que nunca terminó de reparar. Quizás simplemente vio a su hijo de 8 años parado frente a él a medianoche, y eso, esa imagen, fue suficiente para que algo en él se detuviera. La silla quedó suspendida en el aire por un instante, que me pareció eterno, y luego cayó al suelo con un golpe sordo que resonó por toda la casa. Y entonces Rodrigo retrocedió, un paso, luego otro, como si las piernas le flaquearan de pronto, como si le hubieran quitado algo que lo sostenía. Fue a la sala arrastrando los pies, se dejó caer al suelo junto al sofá con la espalda contra los cojines y empezó a llorar. No era el llanto agresivo de otras noches, no era el llanto de quien exige o acusa o amenaza. Era otro llanto completamente distinto. Era el llanto roto, avergonzado, de alguien que acaba de verse de afuera y no reconoce lo que ve. Yo salí de mi cuarto despacio, con las piernas todavía flojas, y fui hasta donde estaba Mateo. Me agaché frente a él y lo abracé con toda la fuerza que me quedaba en el cuerpo, que no era mucha, pero era toda mía.
Solo entonces noté que el pecho del niño subía y bajaba un poco más rápido de lo normal, que sus manos, cuando me rodearon la espalda, no estaban completamente quietas. Había tenido miedo. Por supuesto que había tenido miedo. Era un niño de 8 años, pero lo había hecho de todas formas. Me dijo bajito, con una voz que apenas llegaba: «Ya está, abuela, ya está». Y yo lloré sobre su hombro de niño sin poder parar. Lloré de alivio y de vergüenza y de dolor y de algo que no tenía nombre todavía, pero que era muy grande, porque en todos esos años, en todas esas noches largas y oscuras, llenas de heridas calladas y puertas que temblaban, nadie se había parado frente a la tormenta por mí. Nadie. Y el primero en hacerlo no había sido un adulto, no había sido una institución, ni una ley, ni una persona con poder. Había sido un niño de 8 años en pijama de rayas, con los pies descalzos y el corazón acelerado, que había salido de su cuarto a medianoche porque decidió que su abuela merecía que alguien se parara por ella. Esa noche, mientras Mateo dormía por fin y Rodrigo roncaba en el sofá todavía vestido con el olor a alcohol flotando en el aire de la sala, yo me senté en el borde de mi cama y me quedé mirando la oscuridad del cuarto. Y me permití una pregunta que nunca antes me había dejado formular, ni en voz alta ni en silencio. ¿Hasta cuándo? No lo sabía todavía, pero algo adentro de mí, algo muy viejo y muy cansado que llevaba demasiado tiempo esperando, empezaba a moverse. Por primera vez en muchos años, algo en mí no estaba dispuesta a quedarse quieta. ¿Alguna vez has estado en ese lugar donde el miedo se vuelve tan familiar que ya no sabes si estás asustada o simplemente acostumbrada? Sigue aquí conmigo, porque lo que vino después de esa noche iba a cambiar todo de maneras que yo todavía no podía imaginar. Me llamo Consuelo, tengo 66 años y soy viuda desde hace muchos años, desde que la muerte me quitó al único hombre que me hizo sentir que había un lugar en el mundo que era mío. Cuando mi esposo falleció, Rodrigo tenía apenas entre 10 y 12 años. Era todavía un niño, aunque ya empezaba a asomarse en él algo que quería ser hombre. Recuerdo sus ojos en el velorio, grandes, secos, asustados, de ese miedo que tienen los niños cuando enfrentan algo demasiado grande para su tamaño y no saben si se permite llorar. Me quedé sola con ese niño que de un día para otro se quedó sin padre, y cargué con todo lo que eso significa: ser el sustento, el consuelo, la presencia y la ausencia al mismo tiempo, estar en todas partes cuando en realidad una sola persona no puede estarlo. Trabajé con costura, con limpieza de casas ajenas, con lo que apareciera. Mis manos conocen lo que es levantarse antes de que amanezca el sol y acostarse cuando todos los demás llevan horas durmiendo. Mis rodillas conocen lo que es arrodillarse sobre pisos fríos de casas que no son tuyas para que el dinero de esa semana alcance. Le di a Rodrigo todo lo que pude dar. No fue mucho en términos de lo que el mundo llama riqueza, pero fue absolutamente todo lo que yo tenía. Tiempo, presencia, sacrificio, amor sin condiciones y sin medida. Lo que no supe ver, o no quise ver, o no pude ver porque nadie me enseñó cómo hacerlo, es que un niño que pierde a su padre en plena formación puede romperse de maneras que una madre que lo ama no siempre tiene las herramientas para reparar. La herida de Rodrigo quedó abierta desde ese velorio, y yo no supe cerrarla porque nadie me enseñó cómo, y porque a veces las heridas más profundas son exactamente las que más se esconden. Rodrigo cambió, no de un día para otro, sino de esa manera lenta y silenciosa en que cambian las cosas que uno no quiere enfrentar, como cuando el agua entra por una gotera pequeña y uno la ve pero dice: mañana la arreglo, y un día el techo ya no tiene remedio. El alcohol apareció en su vida cuando ya era un joven, disfrazado de algo social, de algo que todos los muchachos de su edad hacían los fines de semana, y yo lo ignoré porque no quería que fuera cierto, porque reconocerlo significaba enfrentar algo que me desbordaba por completo. Cuando se casó, pensé que eso lo cambiaría, que tener una familia propia,
Tener a Mateo sería el ancla que a mí no me había dejado ser. Por un tiempo incluso creí que así era. Pero la madre de Mateo, Lorena, era una mujer joven que no había crecido aprendiendo a soportar lo que yo aprendí a soportar, y no se lo reprocho, no tenía por qué haberlo aprendido, nadie debería tener que aprender eso. Un día Lorena se fue. Rodrigo me dijo que ella los había abandonado, que no quería a su hijo, que era una mujer sin corazón que había elegido su propia vida sin mirar atrás. Yo le creí. Era mi hijo. ¿Por qué no iba a creerle? Mateo se quedó conmigo, en mis brazos, y yo lo recibí como antes había recibido a Rodrigo, con todo lo que tenía, sin reservas, sin condiciones. Historia que se repite. Pensé muchas veces, sin terminar de entender qué significaba esa repetición. Nunca llamé a nadie para pedir ayuda. Nunca hablé con ninguna autoridad. Nunca fui a ninguna institución. Lo que me detuvo siempre fue una mezcla de cosas. La vergüenza, ese convencimiento antiguo de que los problemas de familia se resuelven en familia. El miedo, porque no sabía qué podía pasar si abría esa puerta. Y Mateo, siempre Mateo, porque si yo me iba, si me cansaba, si dejaba de aguantar, ¿qué sería de ese niño? Ese pensamiento era más fuerte que cualquier otro, más pesado que cualquier golpe. Así que me quedé, y serví, y callé, hasta aquella noche que ya les conté. ¿Pero crees que después de esa noche todo simplemente se calmó? ¿Que Rodrigo se despertó siendo otro hombre? Sigue escuchando, porque lo que pasó en los días que siguieron fue más de lo que yo esperaba. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya está suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 40,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Los días que siguieron a esa noche fueron extraños de una manera difícil de nombrar. Rodrigo amaneció con resaca, con esa palidez grisácea y esos ojos hinchados que reconozco de tantas mañanas iguales. Pero también amaneció con algo más, una quietud diferente, una especie de peso silencioso que lo hacía moverse por la casa sin levantar la vista del suelo. No me habló de lo que había pasado. No pidió perdón. Eso era algo que había desaparecido en él junto con muchas otras cosas que antes lo hacían reconocible. Pero tampoco buscó pelea, tampoco exigió nada, tampoco me miró con esa expresión que a veces tenía y que me helaba la sangre antes de que abriera la boca. Actuaba como alguien que ha hecho algo que no puede deshacerse y que no sabe cómo vivir con eso todavía. Yo lo observaba desde mi distancia de siempre, desde ese lugar interno que uno aprende a habitar cuando lleva demasiado tiempo caminando sobre vidrio sin querer hacer ruido. Cocinaba, limpiaba, hacía las cosas de todos los días con esa automaticidad que me había salvado muchas veces de quedarme pensando demasiado en lo que no podía cambiar. Pero dentro de mí algo estaba diferente también. Algo que todavía no tenía nombre, pero que se sentía como una grieta nueva, como cuando el yeso de una pared empieza a separarse y uno sabe que debajo hay algo que tarde o temprano va a salir. Y entonces observaba a Mateo. Lo observaba mucho esos días, más de lo normal, con esa atención de abuela que quiere asegurarse de que el niño está bien, pero que también tiene miedo de lo que puede encontrar si mira demasiado de cerca. Y en Mateo notaba algo que me inquietaba sin que pudiera precisar exactamente por qué. El niño ya no miraba a su padre de la misma manera. Antes de esa noche, Mateo miraba a Rodrigo con esa mezcla de amor y miedo que tienen los hijos de los padres difíciles. Esa mezcla que duele ver, porque uno sabe que ese niño está haciendo algo que no debería tener que hacer, que está aprendiendo a querer a alguien que le hace daño y convenciéndose de que eso es lo normal. Pero ahora lo miraba diferente, con una especie de distancia evaluadora, casi clínica para su edad, como si aquella noche en el pasillo hubiera terminado de calcificar en él una decisión que venía gestándose desde hacía tiempo. Yo quería hablar con él, quería sentarme a su lado y preguntarle cómo estaba, qué pensaba, qué sentía, pero no sabía cómo empezar esa conversación. ¿Cómo le dices a un niño que lo que vivió no era normal sin confirmarle que la única familia que conoce está rota?
¿Cómo le agradeces algo que nunca debió haber tenido que hacer? Debo decir también que Mateo, hasta esa noche, no había dado señales externas que alertaran a nadie fuera de casa. Era buen alumno, tranquilo, reservado, no peleaba con los compañeros, no llegaba llorando de la escuela, no había llamado la atención de ningún maestro hasta ese momento. Eso era parte de lo que me hacía sentir que todo podía seguir contenido dentro de estas paredes, que nadie necesitaba saber lo que pasaba adentro. Los niños que crecen en casas difíciles a veces aprenden muy temprano a parecer bien cuando no lo están. Mateo había aprendido eso demasiado pronto. Entonces llegó el billete de la escuela. Una nota doblada en 4, con letra ordenada y cuidada de maestra, que pedía hablar con el responsable del niño con cierta urgencia. Yo la leí 3 veces seguidas, buscando en esas líneas alguna señal de lo que podía esperar. Pensé que sería algo sin importancia, tal vez una tarea sin entregar, algún problema menor con un compañero, esas cosas pequeñas de la escuela que en otras circunstancias ni me habrían quitado el sueño. Fui con esa tranquilidad falsa que uno construye cuando no quiere enfrentar lo que en el fondo ya presiente, esa tranquilidad que es más un mecanismo de defensa que una certeza real. La maestra, la señorita Fernanda, era una mujer joven de voz tranquila y ojos que miraban con una directedad que me incomodó desde el primer momento, de esos ojos que no juzgan, pero que ven todo, que no dicen nada, pero que lo registran todo. Me hizo sentar frente a su escritorio y colocó sobre la mesa unas hojas escritas con la letra redonda e inclinada de los niños. Me dijo que Mateo había escrito una redacción, que el tema había sido libre, que cada niño podía escribir sobre lo que quisiera, y que Mateo había elegido escribir sobre algo que llamó el día más valiente de mi vida. La señorita Fernanda me aclaró que Mateo nunca antes había dicho nada, que siempre había sido un alumno sin problemas visibles, callado, aplicado, que nunca llamaba la atención por razones difíciles, que esta redacción había sido la primera vez que algo de lo que vivía en casa se asomaba hacia afuera. Me dijo que quería leerme algunos fragmentos. Yo asentí, sin saber todavía el peso de lo que estaba a punto de caerme encima. La señorita Fernanda comenzó a leer en voz alta y yo escuché, con una sensación creciente de irrealidad, cómo mi nieto describía esa noche con detalle y claridad. Los golpes, la silla, el olor a alcohol que llegaba por debajo de las puertas, la voz de su abuela pidiéndole que volviera a su cuarto, sus propios pasos en el pasillo, la decisión que tomó en esos segundos, lo que le dijo a su padre. La señorita Fernanda leyó con voz pareja, profesional, pero cuando levantó los ojos del papel para mirarme, lo que vi en su mirada no era juicio. Era preocupación genuina, esa preocupación que tienen las personas que trabajan con niños y que saben reconocer cuando un niño está cargando algo demasiado pesado para sus años. Yo no pude hacer nada para evitar las lágrimas. Se me escaparon sin permiso, sin anuncio, cayeron sobre mis manos apoyadas en las rodillas, y yo las miré como si fueran de otra persona, como si ese llanto no fuera mío, sino de alguien que estaba sentado en mi lugar, viviendo lo que yo no podía terminar de procesar. La señorita Fernanda me preguntó directamente, con calma pero sin rodeos, con la firmeza amable de alguien que ya ha hecho esta pregunta muchas veces y sabe que la respuesta honesta no siempre llega a la primera. ¿La situación en casa es segura? Y yo hice lo que había hecho toda mi vida. Antes de que mi mente pudiera tomar una decisión consciente, antes de que yo pudiera elegir, las palabras salieron solas, entrenadas por décadas de práctica y de miedo. Dije que sí, que había sido un mal momento aislado, que ya estaba resuelto, que Rodrigo estaba pasando por una época difícil, pero que las cosas iban a mejorar. Las palabras me salieron con una fluidez que me asustó cuando las escuché en mi propia voz, porque sonaban convincentes incluso para mí. Fue entonces cuando la señorita Fernanda pidió que llamaran a Mateo. El niño entró al salón, me vio, me saludó con una sonrisa pequeña y serena que me partió el corazón, y se sentó en la silla junto a mí con la naturalidad de quien no sabe que está a punto de cambiar el curso de varias vidas. La maestra le preguntó, con mucha delicadeza,
si podía contarle cómo estaban las cosas en casa. Y Mateo habló, sin llorar, sin dramatizar, sin buscar mi mirada para ver si decía demasiado. Habló con esa voz tranquila y esa claridad desconcertante que ya me había sorprendido en el pasillo, como alguien que ha decidido decir la verdad y ya no necesita permiso para hacerlo. Contó situaciones. Describió episodios con palabras de niño, pero con una precisión que me hizo sentir que el suelo se movía debajo de mis pies. Yo lo escuché y sentí algo que no sé bien cómo describir: vergüenza, alivio, dolor y una especie de gratitud terrible hacia ese niño que estaba haciendo lo que yo no había tenido el valor de hacer. Porque escuchar tu propia historia en la voz de alguien que la vivió junto a ti, en la voz pequeña de un niño que no merecía haber tenido que vivirla, es una de las experiencias más devastadoras que puede atravesar una persona. La señorita Fernanda nos explicó con cuidado, con una delicadeza que le agradezco todavía, que la escuela estaba legalmente obligada a reportar lo que Mateo había contado, que vendría una trabajadora social a hacer una visita al hogar, que no era un castigo ni una acusación, que era un proceso diseñado para proteger al niño. Yo salí de esa escuela con las piernas flojas y el corazón dividido de una manera que nunca había sentido tan claramente. Alivio, porque algo por fin se estaba moviendo, porque ya no era solo mi silencio el que sostenía todo ese peso. Y terror, porque no sabía hacia dónde se movía ese algo, ni qué significaría para Mateo, ni qué haría Rodrigo cuando se enterara. ¿Imaginas lo que sentí cuando llegué a casa y vi a Rodrigo sentado en la sala, sin saber todavía lo que estaba por venir? ¿Qué crees que pasó cuando se enteró de que su propio hijo había roto el silencio? No te vayas, porque la presión que vino después fue diferente a todo lo que yo había vivido hasta entonces. La trabajadora social llegó una mañana en que Rodrigo estaba, por coincidencia que yo no supe si celebrar o temer, completamente sobrio. La noche anterior me había dicho con una calma que me resultó más alarmante que cualquiera de sus gritos: «Mañana viene alguien de la escuela. Más le vale a todos que todo salga bien». Yo entendí sin necesidad de más palabras lo que esa frase significaba. Era una advertencia envuelta en serenidad, de esas advertencias que duelen más que las que vienen con voces alzadas porque dejan menos espacio para malentendidos. Rodrigo se había duchado esa mañana, se había afeitado, se había puesto ropa limpia. Había recogido la sala con una eficiencia que rara vez le veía en los días normales. Cuando llegó la trabajadora social, una mujer de voz amable y mirada atenta que se presentó como Graciela, él la recibió en la puerta con una sonrisa que yo reconocí de muchos años atrás, esa sonrisa que aparecía cuando quería causar buena impresión, cuando todavía era capaz de mostrar la versión de sí mismo que el alcohol todavía no había podido borrar del todo. Le mostró la casa con orgullo, habló de Mateo con ternura y detalle. Dijo que era un niño muy sensible y creativo, que a veces los niños sensibles tienen mucha imaginación y mezclan las cosas, que había sido un periodo de estrés, pero que ya todo estaba tranquilo. Lo escuché desde la cocina, fingiendo que preparaba algo, con una náusea sorda y persistente, que no tenía que ver con el estómago, sino con algo más profundo, más viejo. Esa náusea del alma que viene cuando ves cómo alguien miente con tanta facilidad sobre algo que tú viviste con todo el cuerpo. Graciela también habló conmigo. Me hizo preguntas con esa amabilidad entrenada, profesional, de quien sabe que la manera de obtener respuestas honestas es no parecer que las está buscando. Yo respondí con ese equilibrio miserable que había aprendido a sostener durante años, sin mentir del todo, pero sin decir todo tampoco, dando y quitando al mismo tiempo, midiendo cada palabra, como si el peso de lo que dijera pudiera inclinar una balanza cuyo resultado yo todavía no podía predecir. Lo que más me atenazaba no era el miedo a Rodrigo en ese momento. Era un miedo diferente, más profundo, el miedo de que si hablaba demasiado, si decía todo lo que sabía, Mateo se fuera a algún lugar frío e institucional donde yo no pudiera llegar. Ese pensamiento me paralizaba más que cualquier amenaza. Graciela se fue esa primera visita sin revelar sus conclusiones.
Me explicó antes de salir que elaboraría un informe preliminar, que habría una segunda entrevista formal y que el caso sería evaluado para determinar si existía riesgo para el menor. Lo dijo con esa precisión institucional que a mí me sonó lejana y técnica, pero que en el fondo significaba que el proceso ya tenía su propio ritmo y que ya no dependía solo de lo que yo dijera o dejara de decir. Rodrigo cerró la puerta detrás de ella y me miró con la expresión de quien cree que acaba de ganar una batalla, y entonces llegó la explosión. No hubo golpes esta vez, hubo palabras, que a veces hacen un daño más duradero que los golpes porque no dejan marcas visibles, y por eso son más fáciles de negar. Me dijo que yo era la culpable de todo lo que estaba pasando, que si hubiera sabido educar a Mateo como se debe, el niño no habría ido a la escuela a inventar historias que ponían en peligro a su propia familia. Me dijo que yo siempre había tenido el talento de arruinar todo lo que él construía, que lo había hecho cuando era niño, dándole poco, y lo seguía haciendo de adulto, quitándole lo que era suyo. Me acusó de querer quitarle a su hijo, de conspirar con la escuela y con las autoridades, de ser una mujer llena de amargura que no podía ver a nadie bien. Cada palabra llegaba con una precisión que solo tiene quien conoce bien a quien hiere, quien sabe exactamente qué botones apretar para que el daño sea máximo. Yo recibí cada una de esas palabras de la manera en que había aprendido a recibirlas, en silencio, con la cabeza agachada, esperando que la tormenta pasara. Pero esa vez no estaba sola en la casa. Mateo escuchó todo desde su cuarto. Yo lo supe porque cuando Rodrigo se fue dando un portazo y el silencio volvió a la casa, fui a ver al niño y lo encontré sentado en su cama con los brazos rodeando las rodillas y la vista fija en la ventana. No lloraba, solo miraba hacia afuera con esa expresión que me partía el alma cada vez que la veía en su cara de niño. Demasiado seria, demasiado distante, demasiado parecida a la de alguien que ya tomó una decisión y está esperando el momento de ejecutarla. Graciela volvió para la segunda visita formal. Esta vez llegó acompañada de otra persona. Realizaron lo que llamaron una evaluación de riesgo, y al final, Graciela pidió hablar con Mateo a solas. Yo los dejé en la sala y me retiré a la cocina, pero la casa era tan silenciosa que podía escuchar el tono de sus voces sin entender las palabras, un murmullo constante que me hacía imaginar lo que podría estar diciéndose. Cuando Graciela salió, me pidió que me sentara. Me dijo, con cuidado pero sin rodeos, que Mateo había sido muy claro en algo durante esa conversación. Quería quedarse con su abuela, no con su padre, conmigo. Esas palabras cayeron sobre mí con todo su peso a la vez, con todo el amor y todo el terror que contenían al mismo tiempo, porque significaban que algo oficial ya estaba en marcha, algo que ya no podía detenerse con mis silencios, ni con mis miedos, ni con mis instintos de protección, que a veces ya no sabían bien a quién estaban protegiendo. Me explicó que el caso sería elevado al juzgado de familia para una evaluación formal de la situación de guarda. Rodrigo fue notificado de esto en los días siguientes. Esa noche me buscó de una manera diferente a todas las noches anteriores, sin gritos, sin agresión, con una desesperación casi desnuda que por un momento me hizo sentir algo parecido a la lástima. Me dijo que hablara con Graciela, que le explicara que había sido todo un malentendido, que los niños a veces dicen cosas que no reflejan la realidad, que yo era su madre y que si me importaba algo lo que le pasaba a él, tenía que ayudarlo ahora. Me miró a los ojos con esa mirada de hijo que yo había amado toda la vida y me preguntó, ¿vas a dejar que me quiten a mi hijo? Yo abrí la boca para responder, y por primera vez en toda mi vida, en todos esos años de abrir la boca para decir que sí, para decir que claro, para decir que yo me encargaba, no dije nada. Me quedé callada, y en ese silencio estaba todo lo que nunca había podido decir. ¿Alguna vez has sentido que proteger a alguien se convierte, sin que te des cuenta, en hacerle daño a otro? Cuéntame en los comentarios, quiero leerte, porque a veces compartir eso ayuda más de lo que creemos. Y quédate, porque lo que Graciela me reveló en su siguiente visita
Iba a demoler todo lo que yo creía saber sobre mi propia historia. Hay verdades que llegan tarde, demasiado tarde, verdades que cuando finalmente te alcanzan, te obligan a caminar hacia atrás por todos los años que viviste, buscando el momento exacto en que deberías haber visto lo que no quisiste ver, o no supiste ver, o simplemente no te dejaron ver. Graciela llegó una mañana con una carpeta bajo el brazo y una expresión que yo no le había visto antes. No era la amabilidad profesional que había traído en sus visitas anteriores. Era algo más serio, más cauto, como quien sabe que lo que está a punto de decir va a cambiar algo que no podrá volver a su lugar una vez dicho. Me pidió que me sentara. Yo me senté. Me dijo que durante el proceso habían revisado documentación relacionada con la situación de Mateo y que en esa revisión habían encontrado algo que necesitaba contarme directamente. Yo asentí sin saber todavía que estaba a punto de escuchar algo que haría que todos los años anteriores se reorganizaran frente a mis ojos de una manera completamente diferente. La madre de Mateo, Lorena, no había desaparecido de la vida de su hijo por voluntad propia. Graciela me lo dijo con cuidado, eligiendo las palabras con precisión, dejando espacio entre una frase y la siguiente para que yo pudiera procesar. Lorena había intentado recuperar a su hijo. Había iniciado un proceso legal. Había presentado documentos ante instancias oficiales. Había comparecido, había insistido, había peleado desde la distancia de la única manera que podía hacerlo, por las vías formales, con papeles, con abogados, con la maquinaria lenta y frustrante de la justicia. Sin embargo, el proceso se había trabado de maneras que resultaban difíciles de explicar desde afuera. Rodrigo había cambiado de domicilio sin notificarlo formalmente a las autoridades, dificultando la localización oficial de Mateo. Cuando las notificaciones llegaban, él las recibía y las destruía. Alegaba ante cualquiera que preguntara que Lorena había abandonado el hogar voluntariamente, que no había interés de su parte en el niño, construyendo una versión que resultaba difícil de desmentir sin acceso directo a la criatura. El proceso de Lorena había quedado paralizado entre papeles, domicilios incorrectos, declaraciones contradictorias y la imposibilidad de hacer valer sus derechos desde lejos sin que nadie del entorno confirmara su versión. Años de intentos que se estrellaban contra una pared invisible que tenía el nombre de Rodrigo. Graciela continuó hablando, y yo la escuchaba como desde un lugar muy lejano, como cuando uno está sumergida en agua y los sonidos llegan amortiguados, distorsionados, porque algo dentro de ti se está cerrando para protegerse del golpe que ya sabe que viene, aunque no puede calcular su tamaño. Lorena no solo había intentado el proceso legal. Rodrigo la había amenazado. Le había dicho con todas las palabras que si seguía intentando acercarse a Mateo, él haría circular fotografías que tenía de ella, imágenes que podían destruirle la reputación, humillarla públicamente, cerrarle puertas que tardarían mucho en volver a abrirse. Lorena había tenido miedo. Un miedo completamente comprensible y humano, el tipo de miedo que paraliza porque la amenaza es real y las consecuencias son concretas, el tipo de miedo que yo conocía bien desde adentro, aunque nunca me lo hubieran dicho exactamente con esas palabras. Ella había retrocedido, pero no había dejado de intentarlo, nunca. Había buscado otras maneras, había guardado documentos, había dejado constancia de todo lo que podía dejar constancia, porque en algún lugar dentro de ella sabía que tarde o temprano la verdad tendría que tener espacio para existir. Y nunca, en ningún momento de todos esos años, había dejado de amar a su hijo. Yo me quedé sentada frente a Graciela con las manos inmóviles sobre las rodillas y una sensación en el pecho que no tenía un nombre preciso, pero que era muy grande y muy pesada. Era una mezcla de cosas que no cabían bien juntas: dolor, vergüenza, rabia, tristeza y algo que en otro momento de mi vida habría tardado más tiempo en reconocer, pero que ahora llegó claro y directo como un golpe: traición. No la traición de Lorena, la traición de Rodrigo, el hijo al que yo había protegido toda mi vida.
el hijo por el que había callado cuando debía hablar, resistido cuando debía irme, justificado cuando debía ver, excusado cuando debía exigir. El hijo por el que había dejado que me golpearan puertas con sillas y me llenaran de insultos y me convirtieran en alguien invisible dentro de mi propia casa. Ese hijo había usado a la madre de su hijo como blanco de sus amenazas y me había usado a mí como testigo involuntaria de una mentira que duró años. Graciela me dijo también, y esto lo dijo mirándome directamente a los ojos, que Lorena era una mujer trabajadora, que tenía empleo estable, una casa pequeña pero propia, que había rehecho su vida con esfuerzo pero sin olvidar nunca a Mateo. Que cada cosa que Rodrigo me había dicho sobre ella, cada adjetivo, cada acusación, cada historia que me había contado para explicar su ausencia, era mentira. Yo pensé en todas las veces que había escuchado a Rodrigo hablar de Lorena y había asentido. Pensé en todas las veces que había mirado a Mateo dormir y había pensado con una mezcla de amor y tristeza que ese niño tenía una madre que no lo quería. Pensé en el niño creciendo sin su madre por las amenazas de su padre, y yo sin saberlo, siendo parte involuntaria de esa arquitectura de mentiras, siendo el escenario donde todo eso se sostenía. Entonces tomé la decisión que Graciela quizás no esperaba. Le pregunté si tenía alguna manera de facilitarme el contacto con Lorena. Hubo un silencio. Graciela me miró con esos ojos que lo veían todo y me dijo que sí, que podía dármelo. Esa tarde, sola en mi cuarto, la decisión ya tomada, pero el cuerpo todavía lleno de dudas, tomé el teléfono entre las manos y lo sostuve durante mucho tiempo sin marcar. Pensé en todo lo que Lorena podría decirme. Pensé que quizás me respondería con rabia y que esa rabia sería completamente justa. Pensé que quizás no querría saber nada de la madre de quien la había amenazado, de quien había formado parte, aunque fuera sin saberlo, del mundo que la mantuvo alejada de su hijo. Pensé que tenía todo el derecho de colgarme el teléfono en la cara, y sin embargo, algo dentro de mí sabía que no marcar ese número sería otra forma de cobardía disfrazada de prudencia, que si yo quería mirarme en el espejo y reconocer a la persona que estaba ahí, tenía que hacer esa llamada. Marqué el número despacio, dígito por dígito, como si cada número necesitara una decisión propia. Esperé, y cuando escuché la voz al otro lado de la línea, una voz de mujer, cauta, sorprendida, guardando silencio para ver quién llamaba, yo tomé aire y dije: «Lorena, soy Consuelo, la mamá de Rodrigo, y necesito pedirte perdón». ¿Sabes lo que cuesta decir eso? Lo que cuesta pedir perdón por un daño que no hiciste tú directamente, pero que de alguna manera, con tu silencio y tu miedo, dejaste que existiera. No te vayas, porque lo que pasó cuando Lorena y yo nos encontramos cara a cara es algo que todavía, cuando lo recuerdo, me llena los ojos de lágrimas y el pecho de algo que se parece mucho a la esperanza. El encuentro con Lorena no fue en ningún lugar especial. Fue en una cafetería sencilla, de esas que hay en cualquier colonia, con mesas de plástico un poco gastadas y el olor espeso del café que lleva demasiadas horas en la cafetera. Un lugar sin pretensiones, neutro, sin pertenecerle a ninguna de las dos, que era exactamente lo que las dos necesitábamos en ese momento. Yo llegué primero y pedí un café que no iba a poder tomar porque el estómago me lo habría devuelto. Me senté de espaldas a la puerta y luego cambié de lugar para poder verla entrar porque necesitaba ese segundo, ese instante previo para prepararme. La vi llegar desde la puerta. Una mujer más joven que yo, delgada, con el cabello oscuro recogido en una trenza que colgaba sobre uno de sus hombros, y con los ojos del mismo color exacto que los de Mateo. Eso me golpeó de una manera que no esperaba. Esos ojos, los ojos de mi nieto en la cara de su madre, mirándome desde la puerta con una expresión que yo entendí perfectamente porque la conocía desde adentro. Era la expresión de quien no sabe si lo que está a punto de pasar le va a hacer bien o le va a hacer daño, pero viene de todas formas porque ya no tiene más opción que la verdad. Se sentó frente a mí. Nos miramos durante un momento que fue más largo de lo que parece en el recuerdo. Y entonces algo extraño e inesperado pasó.
Las dos abrimos la boca al mismo tiempo, con las mismas palabras exactas, preguntando por Mateo. Las dos nos reímos, una risa breve, casi absurda, completamente fuera de lugar en medio de todo ese dolor, pero real. Y esa risa fue el comienzo de algo que yo no hubiera sabido predecir. Lorena me contó su versión de los años que yo no había conocido. No con rencor hacia mí, porque ella entendía que yo no había sabido, pero sí con el peso específico y honesto de quien ha cargado una injusticia durante demasiado tiempo y finalmente tiene la oportunidad de ponerle palabras frente a alguien que puede escucharlas. Me contó cómo había amado a su hijo desde la distancia impuesta, cómo había guardado cosas para él, dibujos que hacía pensando en él, cartas que escribía sin tener a dónde mandarlas, cómo había pensado en él cada día sin excepción, sin saltarse uno solo, cómo cada vez que intentaba acercarse algo se lo impedía, y ella, con el miedo de las amenazas de Rodrigo encima, había tenido que aprender a amar desde donde no podía verse. Yo la escuché sin interrumpirla. Escuché todo. Y me quedé con esa verdad dentro, con el peso de años de una injusticia que yo no había cometido, pero que de alguna manera había sostenido sin querer. Le conté también mi versión. Le hablé de las noches de miedo, de ese peso que uno carga cuando ha aprendido a callar tanto que ya no distingue bien entre la elección y la resignación. Le hablé de mis dudas, de las veces que había estado a punto de pedir ayuda y algo me había detenido, de todo lo que había resistido creyendo que protegía a Mateo, cuando en realidad a veces me pregunto si no estaba solo protegiéndome a mí misma de una verdad demasiado grande. No me disculpé de manera vacía. Me disculpé con el peso de quien sabe que sus silencios tuvieron consecuencias reales en la vida de una persona inocente que no merecía lo que le tocó vivir. Lorena me escuchó con atención y sin interrumpirme tampoco. Y al final, cuando yo ya no tenía más palabras, me dijo algo que no esperaba y que me llevaré conmigo el tiempo que me quede de vida. No la culpo, Consuelo. A las dos nos mintió el mismo hombre. En el proceso judicial, tomé la decisión que sabía que Rodrigo nunca me perdonaría, pero que era la única que podía tomar si quería seguir mirándome en el espejo, sin sentir que le fallaba a ese niño que se había parado en el pasillo a defenderme. Declaré a favor de Lorena. Conté todo lo que sabía, todo lo que había visto, todo lo que había callado durante tantos años. No para destruir a mi hijo, no con ese ánimo, sino porque Mateo merecía la verdad, porque ese niño que había caminado descalzo por el pasillo a medianoche para pararse frente a su padre, merecía que alguien hiciera por él lo mismo que él había hecho por mí. Pararse, sin miedo, con la voz firme, aunque por dentro temblara. Le pedí al juez que considerara una guarda compartida entre Lorena y yo, para que Mateo no tuviera que perder a ninguna de las dos mujeres que lo amaban de maneras distintas, pero igualmente reales. El juez escuchó todo. Revisó los documentos, las declaraciones, las pruebas que Lorena había estado guardando con paciencia durante años. Y concedió lo que yo había pedido. Mateo viviría principalmente con su madre, en ese hogar estable que Lorena había construido sola con esfuerzo, pero pasaría tiempo conmigo de manera regular, en mis brazos, en mi cocina, en esa casa que de pronto se sentía distinta porque ya no tenía que sostener el peso del miedo dentro de sus paredes. Rodrigo perdió la guarda. Fue derivado a un programa de tratamiento obligatorio para su dependencia, algo que yo había necesitado durante años y nunca había tenido el valor ni los medios de exigir. El día que recibió la notificación de la decisión judicial, yo estaba en la sala. Lo vi leer el papel con esa lentitud de quien no quiere terminar de entender lo que dice. Luego lo dobló. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil, y se quedó sentado en silencio durante un tiempo que me pareció muy largo, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. No hubo gritos, no hubo amenazas, solo ese silencio roto de alguien que ha llegado al fondo de algo y ya no tiene fuerzas para pelear contra ello. En ese momento lo vi, por un instante breve y doloroso, como el niño que había sido. El niño que perdió a su padre siendo pequeño
y nunca encontró la manera de sobrevivir a eso sin hacerle daño a todo lo que tenía cerca. No sé qué será de él. Esa incertidumbre todavía me duele cuando la dejo entrar, porque uno no deja de querer a sus hijos, aunque le hayan roto el corazón, de maneras que uno no sabía que el corazón podía romperse. Pero ya no podía seguir siendo el ancla que lo hundía junto con ella. El día que Mateo se enteró de que iría a vivir con su madre, fue un día de muchas cosas a la vez. Lloró. Lloró de una manera que me rompió el alma de adentro hacia afuera, pero era un llanto mezclado y complejo, de esos que tienen adentro tanto miedo, como alivio, como esperanza, de esos que suenan a algo que se abre más que a algo que se cierra. Antes de salir me buscó. Vino hasta donde yo estaba. Me abrazó con toda la fuerza de sus brazos, que todavía eran los brazos de un niño, aunque él a veces pareciera mucho más que eso. Lo abracé de vuelta con todo lo que tenía. Olí su cabello. Memoricé el peso exacto de ese abrazo porque sabía que lo iba a necesitar en las noches difíciles que vendrían, en esas noches donde la casa iba a estar callada de una manera nueva y yo todavía iba a estar aprendiendo qué hacer con tanto silencio sin miedo. Sentí que sus hombros se sacudían un poco todavía, que el llanto no había terminado del todo, que debajo de toda esa valentía que le había visto en el pasillo, seguía siendo un niño que tenía miedo y que estaba confundido, y que amaba a su abuela y a su madre, y que no entendía del todo por qué el mundo había tenido que ser tan complicado para él desde tan pequeño. Y entonces me susurró al oído, con esa voz que una noche había parado a su padre en seco en el pasillo. «Tú me enseñaste a ser valiente, abuela». Yo no pude responderle, no me salieron las palabras. Solo lo abracé más fuerte y dejé que ese momento durara todo lo que pudiera durar. Esa noche, después de que se fue, me acosté en mi cama y esperé. Esperé ese miedo de siempre, el que había compartido cama conmigo durante tantos años que ya se sentía parte del colchón, parte de la oscuridad del cuarto, parte del aire que respiraba antes de dormir. Y el miedo no llegó. Dormí. Dormí de una manera profunda y sin sobresaltos, sin tensar el cuerpo ante cualquier ruido, sin esperar el siguiente golpe, sin ensayar en sueños las palabras que diría si la puerta volvía a temblar. Solo silencio limpio. Y una paz que no recordaba desde hacía demasiado tiempo. Pienso mucho en todo esto ahora. Pienso en la mujer que fui durante tantos años, esa mujer que había aprendido que amar era lo mismo que resistir, que ser buena madre significaba nunca rendirse sin importar el costo, que proteger a los suyos era absorber todo el daño posible para que no llegara a otros. Me enseñaron que callar era dignidad, que los problemas de familia se resuelven en familia, que una buena madre no habla mal de su hijo, aunque ese hijo la lastime. Y yo lo aprendí también, con tanta fidelidad, que casi me destruí por dentro guardando todo ese peso. Fue un niño de 8 años en pijama de rayas, con los pies descalzos sobre el suelo frío de un pasillo a medianoche, quien me enseñó lo que nadie más había podido enseñarme en toda una vida. Que el amor de verdad habla, que el amor de verdad separa, que el amor de verdad dice basta aunque le tiemble la voz y tenga miedo y no sepa muy bien lo que va a pasar después. Y que a veces, para salvar a quien más amamos, hay que tener el valor de soltar la mano de quien no podemos salvar, aunque esa mano sea la de nuestro propio hijo, aunque soltarla cueste más de lo que creíamos que podíamos pagar. Si hay algo que me quedo de todo esto, es que el valor no siempre llega cuando lo esperamos ni tiene la forma que imaginamos. A veces llega en voz chiquita, con pasos descalzos, a mitad de la noche, cuando ya creíamos que estábamos solas para siempre. Y cuando llega así, lo más importante es tener la sabiduría de reconocerlo y la valentía de seguirlo, aunque duela, aunque cueste, aunque signifique ver con claridad, finalmente, lo que durante demasiados años preferimos no ver. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.